saber de mi largo caminar. Bien, escuchamos entonces esta conferencia. Muchísimas gracias. Buenas noches. La mesa que tenemos ahora, que va a seguir, está integrada por el señor viceministro de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, el secretario Gabriel Jerdin, secretario de Políticas, Regulación e Institutos, el profesor doctor decano de la Facultad de Medicina, el doctor Mateo Martínez, y la doctora magíster Lucia Cebes. Básicamente es lo que van a hacer cada uno de los disertantes, tratar de analizar desde sus respectivas visiones y perspectivas cuál es la situación de los recursos humanos en virtud de la importancia que tiene y que quedó resaltada en temas que tienen que ver con el sistema político, con el sistema de financiamiento y con los efectos sobre la salud de la población directamente. Doctor Jerdin. Buenas tardes a todas, a todos. Es un honor estar acá. Le agradezco a los organizadores del evento el hecho que me hayan permitido compartir algunas ideas sobre recursos humanos y sobre políticas sobre recursos humanos desde algunas líneas que venimos pensando en el Ministerio de Salud de la Nación. Para empezar, nos había parecido interesante ver que la formación del recurso humano, y esta parte de estos comentarios que vamos a hacer, lo hemos hecho en la semana pasada. Hubo un congreso muy interesante de educación médica, donde también el decano participó, y hablamos de la importancia, y creo que cuando uno habla de recursos humanos es importante hablar desde la formación del recurso humano. Y yo lo que quiero brindar es cuál es la mirada que tenemos desde el rol del Estado. Ustedes saben que Cosme Argerich ha sido quien ha formado la primera institución de formación de médicos en la Argentina. Cosme Argerich, ustedes saben, médico militar, ha sido formado en el exterior, y cuando llegó a la Argentina en su momento fue la época de la Revolución de Mayo, y él estuvo en la batalla de San Lorenzo, hizo la logística del cruce de los Andes, y en ese momento la formación del recurso humano tenía que ver en formar médicos que podían ser médicos para la guerra, en ese momento para la guerra de liberación. En ese momento uno tenía una clara coincidencia desde los formadores a las necesidades de formación que había en ese momento, y esa es una de las cosas que analizábamos que teníamos que volver. Ahora, las acciones en salud desde el Estado empezaron mucho antes de pensar solamente en la atención médica, y eran atenciones vinculadas más a la regulación. Las imágenes que ven ahí, que son del archivo histórico, tienen que ver con lo que en su momento fue sanidad de frontera en la época de las migraciones, y nosotros tenemos un Estado que es un Estado de derechos y un Estado de garantías, y parte de lo que quiero intentar transmitir es el momento que el país está viviendo de ampliación de esos derechos. Cuando llegaron los inmigrantes, este es un país de inmigrantes, que no hay que olvidar nunca de eso, y que en 3 o 4 generaciones a veces uno tiende a olvidarse. Un país de inmigrantes, los inmigrantes han sido los primeros que se organizaron en sistemas solidarios, y a partir de ahí se generaron enormes instituciones y las primeras aportes que finalmente fueron los que llevaron a la construcción de las obras sociales. Pero no solo en salud tenemos garantías, sino que también tenemos un país que ha generado garantías en educación, y cuando hablamos que la Argentina tiene un sistema universal de salud y que tenemos un sistema desde la época de Carrillo, que hoy comentaba al principio del día de hoy el ministro Mansur, de entender a la salud como un derecho, y en ese contexto es que se ha ido avanzando. Y como decía, no solo en salud, sino también en educación, la Argentina ha pasado a ser uno de los países que no solo tiene una educación primaria obligatoria, también tiene una educación secundaria obligatoria,
también tiene universidades públicas y gratuitas, lo que ha permitido, sin lugar a duda, en este país generar un progreso muy importante en lo que son la movilización social, y uno no debería dejar de tener en vista que estas situaciones que para nosotros nos parecen normales, son normales para acá, para la Argentina, y que otros países en otros contextos no lo tienen. Y cuando uno habla de esto de derechos ampliados y de calidad en el acceso, y yo coincido que parte del gran desafío que tenemos en esta próxima gestión es trabajar sobre calidad. Hoy el ministro Mansur hablaba de que se han construido 1000 nuevas escuelas desde el 2003, y hay 7000 y hay otras 700 escuelas que están en licitaciones y construcciones. Nosotros, cuando tenemos ocasión de recorrer y ver provincias, ustedes verán, conocerán la cantidad de nuevas estructuras sanitarias, hospitales nuevos, enormes, centros de atención primaria, que se está generando en estructura, y tenemos que ver cómo vamos a hacer para sostener el recurso humano y la gestión en estos modelos. Se alcanzó la escolarización plena de los 5 años, se alcanzó el 80% de los adolescentes que están en los colegios. Y cuando uno habla de un Estado garante también y de ampliar derechos y de generar accesos, nosotros en la Argentina tenemos una mirada de la medicación como bien social. Se ha generado el acceso a medicamentos en el primer nivel de atención. Ustedes recuerdan cuando fue la crisis del 2001, en ese momento del país se generó un programa que era el Remediar, que tenía como objeto lograr que la gente pueda seguir accediendo al primer nivel de atención dentro de la estrategia de atención primaria, que la entendemos no solo como el primer nivel, pero especialmente el acceso en el primer nivel, entregando botiquines para la atención de la patología crónica. Eso se ha ampliado, se ha generado mayor cantidad de botiquines, mayor cantidad de distribución, mayor cantidad de medicamentos en esos botiquines, pero también se ha fortalecido el programa de HIV con entrega de inmunosupresores, y también se han puesto nuevos de antirretrovirales, y también se modificaron y entraron nuevos antirretrovirales en Vademecum, se entregan inmunosupresores para los pacientes trasplantados. Se amplió el programa de vacunas, que hoy comentaban también a la mañana, que esto es para todo el sector, no solamente para el subsector público, poniendo dentro del calendario obligatorio y público y gratuito para todos los ciudadanos en grupo de riesgo estas vacunas. Y ustedes saben que en estos últimos años se incorporaron la vacuna para la gripe, para el HPV, para el neumococo, dando claras muestras de mejora en la calidad y en el acceso a la medicación. Ahora, en un Estado garante de derechos también uno puede ver resultados que no son solamente en entregas de medicamentos, en construcción de hospitales, de escuelas, en aumento de matrículas, sino también resultados que pueden ser medibles, como es el aumento de la matrícula, como es la disminución de la repitencia escolar, como es el descenso paulatino y sostenido de la mortalidad infantil, que a las claras hablan, como hoy mencionaron varias veces, de la importancia que tiene el trabajo conjunto entre educación y salud, que tiene que ser desde los niveles escolares, desde la educación superior, desde los centros de atención, desde las universidades en sus actividades de formación y también de extensión hacia la comunidad. Como hablábamos en la estrategia de atención primaria y de mejora de la calidad, no es solamente el primer nivel, como comentábamos antes, sino también son la alta complejidad, el ejemplo de la disminución de los niños en lista de espera para cardiopatías congénitas, que también es otro ejemplo de articulación público y público-privada en la resolución de estas patologías. Se ha disminuido desde el 2003, ustedes ven los números, hoy en día hay 322 chicos en listas de espera, un poco menos, y realmente tuvo un impacto enorme en esta patología. Se han generado 2 institutos nuevos de investigación, un instituto que es el Instituto Nacional del Cáncer y otro instituto que es el Instituto de Medicina Tropical, de investigación, de promoción, de articulación, no de asistencia puntualmente, intentando ser rectores en estas 2 patologías. Y lo ponía porque me parece muy simbólico de lo que es la situación epidemiológica en el país. Por un lado, las crónicas no transmisibles representadas por el cáncer,
Por otro lado, las enfermedades emergentes, reemergentes que todavía tenemos en el país, las vectoriales, y que tiene que ver con lo social, porque la medicina tropical no es solamente un tema vectorial, sino es un tema básicamente social y humano, en donde estamos coincidiendo con estos dos enormes grupos de enfermedades y este cambio epidemiológico. También en este país distinto que tenemos la obligación de pensar, hay que pensar que los chicos que van a llegar a estar en nuestro sistema, no solo atendiéndose, sino también siendo parte de los recursos humanos que hay que formar, son chicos que van a venir con capacidades distintas en cuanto a su acceso a la informatización, en cuanto a lo que son sus conocimientos, su manera de comunicarse. Tenemos un país que ha generado un Ministerio de Ciencia y Técnica por primera vez, somos un país donde se está apostando claramente dentro de sus políticas a la innovación, a la producción local, cuando se habla de mejorar la producción, la calidad y el valor agregado, cuando uno lo piensa en alimentos, es más fácil de pensar. Ahora en nuestro sector, en salud, el valor agregado está en que seamos innovadores, creativos, productores, y ahí tenemos una enorme sinergia para hacer entre el sector de educación, las universidades, el sector de salud, el Ministerio de Ciencia y Técnica, el CONICET. Han vuelto al país más de 600 investigadores en estos años con el proyecto de repatriar investigadores, con lo cual creo que estamos ante una enorme oportunidad de mejora. Un ejemplo muy claro de esta articulación de políticas públicas es la asignación universal por hijo, y no es casual que hayan tomado a salud y a educación como los dos requisitos más importantes para poder medir el impacto y para poder exigir a los beneficiarios de esta asignación universal por hijo su compromiso como ciudadanos en estas mejoras. Y esto es importante porque, como vamos a hablar en un rato, la situación de salud en la Argentina, cuando uno piensa cuál es la carga de enfermedad que tenemos, los argentinos tenemos un estudio de carga de enfermedad de la Argentina publicado el año pasado, con datos nuestros por primera vez, donde ve de qué nos enfermamos y morimos los argentinos. Básicamente nuestra carga de enfermedad tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, con las patologías isquémicas, con la diabetes, la hipertensión, los ACV, con el cáncer de pulmón, mama y colon, con las lesiones, con básicamente la mayoría de estas cosas, con las adicciones, el alcoholismo, las lesiones, los suicidios, y eso lleva el 70% de carga de enfermedad. Son situaciones que tienen que ver con nuestro estilo de vida, y hoy cuando hablaban de cambios de paradigma a la mañana, a mí me pareció muy interesante pensar, porque yo en lo personal tengo algún pensamiento en cuanto a las reformas sanitarias, y me da algún temor de si estamos siempre en una entelequia de intentar pensar algo que es irreformable. Y en realidad hoy a la mañana me pareció muy interesante pensar las reformas como el cambio de mirada, no solamente de unificación de cajas y seguir la demanda y no la oferta, etcétera, sino el hecho de cambiar en dónde invertimos y dónde ponemos el eje. Y creo que esa es una reforma sanitaria que se puede avanzar sin muchos conflictos, de intentar priorizar aquellas cosas en las que nos enfermamos más. Esto es un estudio de indicadores de las dos encuestas de factores de riesgo que se hicieron en 2005 y en 2009, y la Argentina en línea general sigue siendo un país cada vez con mayor sedentarismo, cada vez con mayor obesidad, con mayor diabetes, pero con mayor acceso a los servicios. Eso también ha quedado claramente mostrado, y es hacia eso donde tenemos que ver cómo hacer que nuestro recurso humano que se forme tenga las capacidades de atender, de prevenir, de salir hacia la comunidad, de hacer extensión, que es un término muy universitario, pero que nosotros deberíamos ver cómo hacer para que nuestros recursos humanos, nuestros centros de salud, nuestros hospitales salgan a la comunidad a generar los cambios de estilos de vida que permitan, a pesar de la modernidad, no enfermarnos. Y eso es el gran desafío en la estrategia entre salud y educación. También hay que entender que con los cambios tecnológicos,
con las maneras que el mundo ha cambiado su manera de comunicar. Hoy en día es un desafío enorme poder acceder de manera adecuada, oportuna, en tiempo, a la formación. Tenemos un mundo que ha cambiado, y si no tenemos la elasticidad de cambiar junto con el mundo, no vamos a poder nunca estar a la altura de los cambios que hacen falta. Y eso tiene mucho que ver cómo nos comunicamos. Y cómo nos comunicamos hoy en día claramente cambió. No son solamente las redes sociales es un ejemplo, pero todos los que tenemos chicos habrán visto que se comunican de manera distinta, que tienen múltiples pantallas abiertas como en la computadora, que ven la tele con el zapping y hablan por teléfono mientras manejan el celular. Hoy el mundo ha cambiado su manera de comunicar. La Argentina está generando una enorme oportunidad con una enorme inversión en Argentina Conectada. Todo el país va a estar cableado con fibras ópticas, todos los centros de salud, públicos, privados, todas las oficinas gubernamentales, todas las escuelas, todo va a estar cableado. Vamos a tener desde lo duro la posibilidad de conexión. El gran desafío es saber qué información vamos a querer tener y qué vamos a hacer con esa información. Creo que es una enorme oportunidad de rectoría y de comunicación que va a tener el país en este tiempo que viene, ¿no? Una cosa muy lejana. Y vuelvo sobre el equilibrio entre las libertades individuales y el bien colectivo, que creo que es el gran desafío que tenemos ahora en la formación del recurso humano y en nuestro sector. Nosotros, esta foto, como verán, es del Hospital Italiano en 1917. Los médicos tradicionalmente nos hemos formado, se han formado, creo que todavía nos seguimos formando, en la mayor lugar con la mirada de una profesión liberal. Cada uno elige estudiar medicina o otras de las profesiones, digo medicina como lo emblemático del equipo de salud, independientemente de que la universidad sea pública, pagada con impuestos del Estado, etcétera, o privada. Y después cada uno elige, en líneas generales, de acuerdo a sus capacidades y a sus posibilidades de acceso, qué especialidad hacer. Y en general eso está más apuntando hacia las libertades individuales, y creo que tenemos también que ver cuál es el bien colectivo, cómo hacemos para estimular, que no es solamente desde la formación, sino es también desde la oferta laboral, para que los colegas elijamos aquellas especialidades que hoy en día deberían ser mejor remuneradas y que tengan que ver con esas patologías y esos factores de riesgo que nos enferman y aparte nos consumen nuestro presupuesto. Los principios para orientar y regular la formación de recursos humanos en salud tienen que ver con fortalecer la atención primaria, entendiendo atención primaria especialmente como el primer nivel de atención, pero entendiendo que es el acceso adecuado y oportuno a toda la cadena de cuidado, generar cobertura de los trabajadores en los lugares adecuados, equidad y oportunidad en el acceso a la formación y calidad en los recursos humanos. Ustedes sabrán, pero les recuerdo que la opción de formación de especialidades por residencias financiada desde Nación tuvo que ver con una decisión tomada en el Consejo Federal de Salud, que a mi manera de ver es el órgano rector de la salud en este país, en esta mirada federal del país que tenemos, donde priorizaron aquellas especialidades relacionadas con la atención primaria, medicina general, pediatría y tocoginecología, y las especialidades en áreas críticas, UTI de adultos pediátricos, anestesia y neonatología y salud mental. Eso ha sido 2008-2009. Fíjense que el 68% de las especialidades médicas prioritarias son las que se están financiando, otras especialidades 17% y otros profesionales del equipo de salud el 15%. Ahora, cuando uno ve cómo nos ha ido entre los cupos de residencias, de nuevo estas son las nacionales que hemos dado, uno ve que claramente ha habido un incremento en la cantidad financiada y ofrecida. Estamos en este momento en 2.550 entre todos los años, algunas especialidades tuvieron un cuarto año por decisión de COFESA también, pero uno ve también que hay una brecha entre las cubiertas y las ofrecidas previamente. Cuando uno ve el incremento, a partir de 2008 se ve claramente el incremento en los cupos que se han dado a las especialidades mencionadas previamente, tanto de APS como de áreas críticas. Y cuando uno ve realmente cómo
a pesar de la oferta nacional, la gente ha accedido, ha rendido y ha ocupado esas vacantes, uno ve que quedan cargos libres, ¿no? Uno ve, todavía no está cerrado el 2011, como ustedes ven, las dificultades en algunas especialidades como neonatología, por ejemplo, como anestesia. Este año en anestesiología hemos duplicado los cupos nacionales. Qué sencillo, teniendo los dineros desde Nación, generar la inversión para esto. Lo complejo es que desde las jurisdicciones se puedan realmente cubrir. Se han duplicado prácticamente la cantidad de residentes de primer año que entraron en el país a formarse este año en anestesia. Y como decíamos, los factores que influyen en la cobertura de la residencia tienen que ver, por un lado, con el marco formativo, la duración de la carrera, el perfil del egresado, las otras competencias de formación que no son residencia, como carreras universitarias, cursos superiores, médicos comunitarios, la feminización como cambio de perfil de la carrera de salud y de la oferta buscada laboral. Hay más mujeres que están estudiando medicina, cada vez hay más mujeres en el trabajo médico, cosa que está muy bien, pero tiene que ver, uno no tiene que dejar de pensar en eso cuando es el momento de ocupar áreas críticas como las unidades de terapia intensiva, las neonatologías, y claramente tenemos que empezar a avanzar en incentivar a guardias no de 24 horas, nadie quiere vivir haciendo guardia, ¿no? La gente claramente cambió en su vocación de trabajo, creo que todos coincidimos que hay que recuperar la cultura del trabajo, pero tenemos que generar un sistema que sea más amigable para los trabajadores y también con mejores resultados para los pacientes. Se están acreditando las residencias de salud en todo el país, eso se ha hecho a través del trabajo en conjunto con la sociedad científica, las federaciones, las universidades. Se han generado documentos marcos de referencia de formación, ya está de medicina general, pediatría y tocoginecología, en donde está el perfil del profesional, las bases curriculares, los requisitos mínimos para el funcionamiento de una residencia. Están ahora en proceso de elaboración neonatología, UTI, clínica y cirugía general, y se están empezando a acreditar tanto públicas como privadas para avanzar en que los egresados de nuestras residencias tengan las mismas capacidades. No solo la formación de recursos humanos es a través de residencias, y por supuesto no son todas nacionales, el financiamiento ni las acreditaciones. Sin embargo, creemos que es la residencia el mejor sistema de formación, de generar capacidades en los médicos sigue siendo, a mi manera de ver por lo menos, la residencia. Hay otros programas, médicos comunitarios, los programas Remediar Más Redes, de uso racional de medicamentos, los cursos de posgrado de epidemiología, de agentes comunitarios de ambiente y salud, muchos de estos cursos junto con universidades, junto con facultades de medicina, universidades de todo el país. Por último, quería contarle una experiencia que me parece que es simbólica en el hecho de pensar que se pueden hacer cosas distintas, y creo que tenemos la obligación, como hoy escuchamos varias veces en el día, de pensar cosas distintas. Por primera vez se tomó un examen único de residentes para toda la Patagonia, y eso es lo que se cubrió. Cuyo está ahora avanzando en un examen único para toda la región de Cuyo. Lo que estoy contando hasta ahora es del sector público, pero sin lugar a duda la mirada objetiva es que se puedan generar un examen único de residencia para públicos, para privados en todo el país, que les permita a los colegas, a los estudiantes rendir una sola vez, acreditar en el lugar que hayan querido concursar y hayan ganado, y que eventualmente después les sirva ese puntaje del examen, más la decisión que cada institución o cada provincia asuma de entrevistas, antecedentes universitarios o lo que cada jurisdicción decida en este país federal, tanto pública como privada, para que con un solo examen de manera federal podamos avanzar a dar más acceso a la formación. Esto es lo que se presentó en Patagonia y el total de lo que se cubrió, para darle un ejemplo. Y para terminar, de nuevo creo que estamos en una situación muy especial en el país. Lo que hoy hemos escuchado tiene mucha sintonía, por más que haya algunas discrepancias entre uno y otro.
pero básicamente todos estamos apuntando hacia el mismo lado, y creo que no es solo viento de cola lo que está pasando en el país. El viento de cola solo crea olas. Yo creo que tenemos una oportunidad y un desafío y peligros internacionales de lo que está pasando en el mundo, pero una enorme oportunidad, y creo que si logramos canalizar toda esa fuerza entre todos, cada uno ocupando el lugar que nos toca dentro de nuestra fragata, creo que vamos a poder avanzar de una manera más armónica. Yo le pido disculpas por la función del tiempo, porque bueno, tengo que volar, así que me voy a quedar un rato más, no me voy a poder quedar para las preguntas, pero entiendo que está pensado la posibilidad de conectarse por algún medio digital. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Jedlin. Doctor Mateo Martínez. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradezco la invitación y me parece muy saludable que representantes del sector salud y educación, sean estos de gestión pública o privada, se reúnan a discutir estas cuestiones que hacen a la marcha de nuestro país. En honor al título sugerido, lo que voy a plantear es una visión desde una escuela de medicina pública. Naturalmente, nuestra Facultad de Medicina, como pertenece a una universidad creada por ley especial del Congreso, se nutre de recursos públicos, los impuestos que todos pagamos. Por lo tanto, la esencia de su orientación está pensada como un servicio a la gente. Me gustaría recordarles, todos ustedes son universitarios, un esquema clásico que ha regido la vida de las universidades en nuestro país desde la lejana UBA, creada en el año 1822 hasta hoy. Hasta este tiempo, los ejes de investigación, docencia y extensión han regido la vida de las universidades. En este momento yo puedo decirles que en investigación, la sola creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sin hablar de programas de repatriación de cerebros, de fomento a la investigación, de distintos programas de financiamiento, ya está implicando un poderoso impulso a la educación superior pública. En el plano de la docencia también hubo algunos avances significativos con programas específicos y financiamiento, algunas mejoras en el salario docente, que por supuesto está bastante rezagado en función de lo que los docentes querríamos. En extensión, el solo impulso dado a los programas de voluntariado a todo lo ancho y largo del país ha implicado también un poderoso respaldo a esta función típicamente universitaria. Esto es solo a modo de recordatorio. Lo que voy a plantearle, más que los datos que han sido muy interesantes que planteó el doctor Jedlin, yo quería complementar algunas ideas que comparto plenamente con él, como es el de preservar y fortalecer el poder de rectoría del Estado. Más allá de ello, querría plantearles esto, que en realidad, en mi opinión, son juicios de valor. Estos tres ejes están recorriendo la educación superior en nuestro país. El primero tiene que ver con la descentralización. El hecho de la aparición de la enorme cantidad de recursos tecnológicos dedicados a la comunicación ha hecho que buena parte del métier educativo cotidiano deba ser pensado en forma no presencial, a distancia, descentralizado, como ustedes quieran llamarlo. Solo al modo de ejemplo, quienes íbamos a la Facultad de Medicina 20 años atrás a hojear los voluminosos tomos del Rubiero de Textil, bueno, yo en mi caso hace 35 años atrás, esto no condice con una tendencia actual de poblar las bibliotecas universitarias con decenas de e-books que cada uno de ellos puede contener perfectamente todos los libros de texto que puedan ser requeridos para una carrera u otra. Ese solo hecho, por el acceso a bases remotas de datos, ha tenido de una manera tal, ha impactado de una manera tal la educación superior que le obliga a pensarse a sí misma. La segunda cuestión es el tema de la vinculación ente formador de recursos humanos, ente utilizador de recursos humanos. En este momento recuerdo una vieja discusión que en la época de Menem se daba entre Susana de Cive y otros interlocutores. Susana de Cive decía:
que la universidad debía servir para formar mano de obra calificada. Si ella hubiera dicho mente de obra calificada, yo podría estar parcialmente de acuerdo, pero en mi opinión la universidad, por sobre todas las cosas, debe contribuir a formar ciudadanos adultos, socialmente responsables, intelectualmente honestos y solidarios. De allí debieran ser además competentes para el mercado de trabajo. Hago este comentario porque esta discusión que la solíamos tener con unos amigos tiene que ver con la década en la cual la Ley de Educación Superior, la 24521, sancionada en el año 95, transformó la realidad en educación superior en nuestro país. No obstante, la vinculación con los servicios hoy por hoy es un tema que nadie discute. Es impensable formar médicos o especialistas en las áreas clínicas sin asociarlos con el sector productor de servicios de salud, sean estos de gestión pública o de privada. La mitad, al menos, de los espacios del aprendizaje y de las oportunidades de desarrollo de habilidades y destreza están en los servicios de salud. Y un tercer eje tiene que ver con la internacionalización de los estudios superiores. Hay mecanismos funcionando que tienden a producir movilidad de docentes y estudiantes, a acreditar carreras e instituciones. A modo de ejemplo, la Facultad de Medicina de la Universidad Ciudad de Tucumán durante este año se ha presentado a acreditación ante un sistema que se llama Arcusur, Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Mercosur, y los títulos que se emitan en la carrera de médico van a ser válidos en el ámbito del Mercosur. En una primera etapa, y ya está acordado en el Consejo de Ministros de Educación del Mercosur, su reconocimiento va a ser solo en el plano de lo académico. Esto implica que mi título es válido para hacer una maestría en Brasil o un doctorado en Paraguay. Por ahora no se avanzó aún en la posibilidad de ejercicio profesional, pero está implicando esos poderosos avances, dada la alta movilidad horizontal que tienen los egresados universitarios. El núcleo de gestión al medio lo dejo para señalar el hecho que tampoco se discute que una de las herramientas sustanciales para favorecer el desarrollo humano es precisamente la educación. Esto es un esquema de factura propia y lo que hemos querido significar es que la tradicional universidad de los primeros 50 años del siglo XX, en los primeros 50 años del siglo XXI, se va a ver poderosamente transformada por estos ejes que recorren la educación superior. En honor a ello, una mirada global. A mi juicio he querido tomar dos ejemplos: la Conferencia Mundial sobre Educación Superior en el siglo XXI, pero fundamentalmente la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe. Los procesos de globalización no alcanzan solamente a la economía o a la comunicación. Hay una enorme movilidad de pacientes, lo hemos vivido con la gripe A, muy bien manejada por el Ministerio de Salud de la Nación. Lo estamos viviendo con la migración de médicos, por ejemplo, con la internacionalización de los procesos de educación superior y a veces con la transferencia de recursos. Haití, el 80% de los médicos que produce Haití se desempeñan en los Estados Unidos de Norteamérica. La curiosidad es que el país más pobre de América subsidia al país más rico de América a través de la educación superior. He rescatado de la Conferencia Regional de Educación Superior este concepto. La educación superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando para que ella sea pertinente y de calidad. Y de aquí un comentario. En nuestro caso, proveniendo de la universidad pública, considero que debemos defender de manera irrestricta la gratuidad de la educación superior de grado, la cual lamentablemente se abrió una puerta con la ley 24521 y tenemos lamentablemente ejemplos en nuestra propia provincia, en nuestra propia universidad. Y esto no implica una contradicción con el desarrollo de la educación superior de gestión privada. Creo que en una sociedad democrática y plural, la coexistencia de ambos sectores es no solo necesaria, sino indispensable, así como también la preservación de la identidad como motora del desarrollo humano de la universidad pública y del poder de rectoría del Estado. Y ahí, en mi opinión, humilde opinión, una de las convicciones fundamentales que debe sostener la universidad pública.
Dando una mirada a la realidad actual, en este esquema procuré mostrar los 200 años de la educación médica en Argentina. Si ustedes lo toman desde 1810 a 2010, la línea verde está marcando el nacimiento y la evolución de las escuelas públicas formadoras de médicos y la línea roja de las escuelas privadas. En 1810 no había ninguno, era el protomedicato por ahí de los 1780 y pico, que procuraba controlar el ejercicio de la profesión y brindar pautas sobre cómo nos desempeñábamos los médicos. En 1822 el primer ícono pertenece a la creación de la Facultad de Medicina de la UBA. Y así sucesivamente. Quisiera mostrarles porque esto contribuye a tener una visión más acabada de la realidad actual. Durante los primeros 50 años había una sola facultad de medicina. Luego, en 1985, la creación del Consejo Interuniversitario Nacional, de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas, la Ley de Educación 24521 del año 95, la CONEAU como ente regulador de carreras de grado y de posgrado, y en el año 2000 la acreditación de la primera acreditación a la carrera de medicina, y en el 2005 lo del MEXA, y finalmente la creación de la red de agencias nacionales de acreditación en educación superior. Por último, la CONEAU en el mismo año en su segundo proceso de acreditación. ¿Por qué esta semblanza? Porque seguramente acá yo no tuve el privilegio de poder escuchar las exposiciones esta mañana por razones de trabajo, pero seguramente muchos expertos que han discutido aquí han hablado de la fragmentación del sistema sanitario. Hemos llegado al final del siglo XX y al comienzo del siglo XXI con una muy fuerte fragmentación del sistema educativo. En este momento coexisten en nuestro país 32 casas formadoras de médicos, de las cuales 12 de ellas son de origen estatal y 20 privadas. Las 2 estatales concentran 60.000 estudiantes de medicina. Las otras 20 concentran 6.000. Datos oficiales del Ministerio de Educación de la Nación para el año 2009, que son las únicas estadísticas que hasta ahora ha publicado completas y que está disponible en la web. Esto genera una situación paradojal. Hay 20 actores del sector privado que tienen para sí 8.000 estudiantes y hay 12 actores que tienen para sí la friolera suma de 60.000 estudiantes. Y esto no implica bondades hacia un lado o hacia otro. La UBA, solamente la UBA, con sus 27.800 estudiantes, está denotando que 1 de cada 3 estudiantes de medicina está en la UBA, con la consecuente enorme dificultad de formación práctica, la plétora de las aulas, la falta de disposición de aprendizaje para las habilidades y destrezas que los médicos requerimos. No es un problema menor y es parte de la comprensión de este proceso. Fíjense que yo he querido significar con ese sombreado que hay 4 periodos, cada uno de ellos de 50 años. El primero, el amarillo claro, y el segundo, los 2 primeros, signados por solo 2 escuelas de medicina, Córdoba y la UBA. En la tercera etapa, aún signada por escuelas de medicina pública. Y los últimos 50 años, la importante aparición de muchas entidades privadas de formación de médicos. Esto es bienvenido, en tanto y cuanto existan mecanismos de regulación y control que no pueden estar sino en manos del Estado. Hay un avance significativo de grupos y personas interesados en la creación de agencias privadas de acreditación que competirían y eventualmente reemplazarían a la CONEAU, cosa que a mi juicio implicaría un cercenamiento importante de las facultades de regulación que el Estado, a mi criterio, debe tener. Y esta es la realidad actual de la distribución de las escuelas de medicina en el país. Ahí van a ver distribuidas en rojo las 20 escuelas de medicina privada y las públicas en verde. Fíjense en el noroeste argentino estoy hablando de las facultades que fin del año 2009 producían médicos. Van a ver que en Tucumán, por ejemplo, hay una sola escuela de medicina para, según Censo 2010, alrededor de 4,5 millones de habitantes. En la capital federal, que está desglosada acá por una cuestión de didáctica, hay 10 escuelas privadas y una pública para poco más de 3,5 millones de habitantes. ¿Es una paradoja o es un problema de mercado? Es una pregunta que nos tenemos que hacer los ciudadanos, más allá de qué sector pertenezcamos.
en qué medida la educación está actuando como motor de desarrollo y en qué medida está orientada hacia demandas de mercado. Porque alguien me dirá, bueno, en la capital federal pueden concurrir estudiantes de todo el país. Me pregunto si hay camas y hay pacientes y hay oportunidades de aprendizaje, si solo la UBA está teniendo 1 de cada 3 estudiantes del país. Este es un problema muy importante en la formación, porque esto se traslada también a la formación de posgrado. Este es nuestro Tucumán. Nosotros venimos de una reforma curricular del año 88 con el poderoso impulso dado en su momento por Carlos Roberto Fernández y un equipo de ilustres académicos que no hicieron lo que hicieron, sino fue con la ayuda del Colegio Médico, del Ministerio de Salud, de los Ministerios de Salud de la región. Una reforma curricular es impensable si no se les consulta a los ministerios, a los colegios médicos, qué clase de médicos tenemos que formar. Uno de los errores más frecuentes en las escuelas públicas y privadas es la insuficiente consulta a quienes representan los intereses sociosanitarios del pueblo, que son los ministerios y, por qué no, los colegios profesionales, que tienen a su cargo de algún modo el monitoreo del entrenamiento continuo y de la práctica profesional cotidiana. Pasamos en el año 2000 a la primera acreditación CONEAO, en el 2005 la de CONEAO, en el 2009 nuevamente CONEAO y Arcosur en el 2010. Afortunadamente, las 3 primeras acreditaciones fue la única escuela de medicina inacreditada por 6 años en todo el país. Y de la cuarta, Dios dirá, porque ya terminó el proceso, pero aún no se expidieron. Lo que quise significar con este signo de reforma en el año 2012, porque ya hemos iniciado una ronda de consulta, el Colegio Médico tuvo la amabilidad de recibirnos, el Ministro de Salud de nuestra provincia también, a nuestros amigos de los distintos ámbitos que hacen a la salud y la educación en la región y la provincia, para preguntarle, nos queremos involucrar en un nuevo proceso de cambio curricular. ¿Qué creen que hay que hacer? ¿Por dónde creen que hay que ir? ¿Y por qué no la consulta al sector privado, que puede tener una visión diferente del sector público? La necesidad del cambio curricular es imperiosa. 22 años de un plan de estudio en que el perfil del proceso de la salud y enfermedad de las comunidades del área de responsabilidad educativa, la dura incorporación de la tecnología educativa, el cambio de paradigma pedagógico y otro sinnúmero de variables impactan de una manera tal que, por más enamorado que estemos del plan curricular que pergeñara Carlos Fernández, es hora de rediscutirlo. Creo que él también lo hubiera querido así. Ahí arribamos a un concepto que a mí me parece sustancial. Probablemente la mayoría de los presentes estén más vinculados al sector salud que al sector educación. No obstante, en esta tablita yo quise mostrar muy sucintamente cuáles pueden ser los limitantes según el sector, comparando salud y educación, que puede haber en algunos de esos sectores. En el sector salud, con alguna frecuencia, la limitante fueron los recursos. Creo que estamos viviendo una época de bonanza financiera como yo no recuerdo y con un fuerte impacto en obras y en mejoras de servicios públicos. En el caso de la universidad, la limitante mayor ha sido la autonomía. Las universidades, los universitarios no hemos entendido aún, creo yo, que la autonomía no es un privilegio, sino una responsabilidad. La autonomía da poder de fijar sus propias normas y el poder no es más privilegio, es más responsabilidad. Y tenemos que ocuparnos de lo que le pasa a la gente, si no vivimos mirándonos el ombligo. Para mí ha sido el concepto de autonomía universitaria un limitante para que la universidad pública piense de qué se enferma y de qué se muere la gente de su área de responsabilidad educativa. Porque así como los ministerios definen con claridad sus áreas programáticas, operativas e incluso el sector privado, lo que es su padrón de beneficiarios, las universidades debemos definir nuestras áreas de responsabilidad educativa. Pero hoy, para nosotros, es el noroeste argentino. ¿Cuáles son los potenciadores en los procesos de cambio? Y el sector salud, su poder de policía, su poder de regular la migración, la matriculación, la acreditación de servicios de salud, la posibilidad de apertura de nuevos efectores, etc. Y la universidad, el sector educativo, y es un dador de prestigio. Les recomiendo ver algunos estudios que señalan que una de las pocas virtudes que tiene la universidad en América Latina es el otorgamiento de prestigio a las instituciones en los emprendimientos en que se involucran. Me estoy acordando mucho de Carlos Fernández porque ayer le hicimos un homenaje y él solía decir que la gente respeta demasiado a la universidad porque todavía no nos conoce por adentro.
creo que algo de razón tenía. También creo que requiere algunas definiciones previas. Si el sector de salud tiene un plan claro a 4, 8 o 12 años, nosotros debiéramos tener una definición clara del perfil profesional que esos planes implican. No podemos formar médicos para una región que no necesita ese tipo de médicos o ese tipo de especialistas. La admisión al sistema, en el caso nuestro, en el caso del sistema de salud, es la matriculación, es la puerta de entrada al sistema. En el caso nuestro, cupos y examen de ingreso. Y esta es otra cuestión que nos diferencia de las escuelas privadas. Yo debo decirlo, y lo hago sin sonrojos, mientras las escuelas públicas nos asentamos en áreas de bajo nivel de desarrollo, las escuelas privadas se asientan en áreas con alto poder adquisitivo, como hemos mostrado el mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras nosotros discutimos cómo hacer para enseñar mejor poniendo cupos, algunas escuelas privadas discuten técnicas de marketing para poder tener más alumnos. Esto no pretende ser irrespetuoso, pretende poner los puntos sobre las IE, porque tenemos, como hoy, que sentarnos a discutir cuál es el norte que estamos llegando. La permanencia, creo que el sector salud, he visto con mucho beneplácito en los últimos años, diría yo, una explosión de programas de capacitación apoyados y muchas veces financiados por el Estado provincial y nacional. La educación continua me parece que es parte de la responsabilidad. Todos sabemos que el recurso más valioso de un sistema de salud es el recurso humano. Si no hay un recurso humano comprometido y calificado, estamos perdidos. De nada sirve el sistema. Y en el caso del sector educativo, que defina un plan curricular coherente y consistente con el perfil que ha hecho. Y creo que la gran ventaja de Carlos Fernández, del Plan Fernández, fue que transformó un perfil academicista como que teníamos, y el cual yo he cursado, con un perfil orientado hacia la adquisición de competencias, con la creación, por ejemplo, de la práctica final obligatoria, entre otras innovaciones. Y el tema del egreso, las políticas de recursos humanos que pueda tener el sistema de salud, lo escuché con mucha claridad la exposición del doctor Yelde, como dijo que se privilegiaba la formación en algunas áreas que ellos consideraban críticas, asunto que es interesante que la academia conozca, porque no podemos seguir creando posgrados por imperio de las necesidades y las tendencias que tengamos en las cátedras. Algún día en la universidad tenemos que pedirle el listado que genera el COFESE, que actualiza cada tanto, de qué especialidades reconoce para formar especialistas en congruencia con eso. Si no, estamos perdidos, estamos formando recursos que nadie necesita. Y creemos también que la universidad tendrá que en algún momento poner un examen final de carrera, que así como ustedes matriculan, nosotros debemos decir, este hombre no tiene licencia 007, realmente tiene un examen final que acredita y garantiza un razonable desempeño como médico general. Finalmente, amigos, creo que esto no es nada más que una aproximación a una reflexión que pretendo hacer más a futuro. Tengo la sensación que los insumos que tenemos en la academia son las personas, alumnos y docentes, y los recursos. Y los procesos que están adentro están orientados a la formación de recursos humanos. Y el resultado, y disculpen los enfermeros, y otras profesiones, orientado a la formación de médicos generales y especialistas. Y se da la aparente paradoja, que no es tal, que los resultados nuestros de la academia son a su vez parte de los insumos del sistema de salud. Si el proceso está centrado en la atención de la salud, uno de los insumos esenciales es el recurso humano calificado. El de comprometido y satisfecho es una responsabilidad que habrá que compartir entre las partes, pero la calificación del recurso humano en gran medida es responsabilidad nuestra. Y el producto del sistema de salud, porque forma también ciudadanos y comunidades saludables, va a impactar en la academia como un nuevo insumo. Quería significar simplemente que la estrecha relación entre salud y educación, la salud es una sola, la educación es una sola, sean esta de gestión pública o de gestión privada. Necesitan de ámbitos generosos como este de debate, en que cada uno pueda expresarse con franqueza, con respeto, y decir qué podemos hacer juntos, no olvidando nunca que el poder rector del Estado es esencial para esto. Un comentario que me gustaría dar, que tiene un neto tinte político y lo reconozco. Esta mañana discutíamos con un amigo que hace 15 años atrás todos veíamos con alborozo la caída del muro de Berlín.
Y después de la caída del muro de Berlín parecía que el único modelo positivo era el liberal, el modelo del mercado. Hace 3 años, cuando vimos que Obama auxiliaba a todos los financistas y su bicicleta financiera con recursos del pueblo estadounidense, pensábamos, se está terminando una época. Hubo un momento en los últimos 15 o 20 años que parecía que el Estado no resolvía ningún problema. Por el contrario, llegamos a creer algunos que el Estado era el problema. Afortunadamente, creo yo, las sociedades están virando hacia una coexistencia pacífica y armónica entre los sectores públicos y privados, con, entiendo yo, la preservación del poder de regulación del Estado, que si no existe para eso, uno tiene que preguntarse para qué exista. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, doctor Mateo Martelli. Doctora Lucía Cel. Bueno, la verdad que final de jornada, después de brillantes exposiciones, es demasiada prueba para mí ya. Después de meses de organizar y encima después de esto, bueno, voy a tratar de ser muy concreta, muy corta. Me toca a mí, ante todo, mostrarles un pequeño modelo. Consideramos humildemente que es un modelo de formación creado no en la mejor época de la República Argentina, en la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán, en el año 2001. Cuando parecía que todo el mundo corría detrás de la preocupación por la economía, la Asociación de Clínicas de Tucumán decide generar el debate de la educación y de la formación de sus recursos humanos. No era menor. Verdaderamente una cosa se articulaba con la otra. ¿Quién iba a formar los recursos humanos para tamaña crisis? ¿Quién iba a ser responsable de que se profesionalice una gestión para que se pueda ayudar a la institución a paliar o a vivirla o a salir adelante de la crisis? O sea, la oportunidad la crea verdaderamente una vez más una crisis. Y así nace un... A ver, espera, no lo tengo puesto. ¿Dónde me dijiste que estaba en el escritorio? Así que no en vano lo pongo en rojo, año 2001, porque me dejó a mí, por lo menos, y a todo el equipo de trabajo, una gran experiencia. No hay crisis para la educación. La educación verdaderamente debería acompañarnos en todo momento. Y lo triste de esto es no darnos cuenta que la podemos hacer en épocas de bonanza, como dice el doctor. Tenemos que llegar al abismo, a veces, de necesidades imperiosas para poder despertarnos. Bueno, esto nos ha pasado y estamos cumpliendo 10 años de un proyecto que nació con premisas claramente establecidas y hasta el día de hoy se conservan, y que verdaderamente creo que es lo que ha sostenido que este proyecto crezca. Uno, el convencimiento, la convicción de que el capital más importante de las organizaciones era su propio recurso humano y que alguien debía hacerse cargo de la formación y que era absolutamente necesario hacerse cargo de la formación. Lo segundo es que la formación de los recursos humanos de nuestras organizaciones era una responsabilidad social de las instituciones empleadoras. Nosotros consideramos que hay una gran responsabilidad del empleado, pero hay una gran responsabilidad de la institución, y es una responsabilidad social. Está concebida como el desarrollo de la persona y está concebida como un elemento innovador y motivador para la persona. Por lo tanto, consideramos que el incremento del conocimiento fomenta totalmente el desarrollo de la persona.
Otra premisa que establece la Asociación de Clínicas en ese momento es que el desarrollo de las competencias para eficientizar la gestión, en definitiva, iba a dar un beneficio para la persona que podía ampliar su base de conocimiento, para la institución y siempre con mucho más fortalecimiento para el paciente. Y que por otro lado, las clínicas, con un modelo de esfuerzo compartido, podían dar respuesta, al menos en una parte, de la demanda de formación que había. Y así nace un modelo de esfuerzo compartido. Las clínicas acordaron comenzar no solo en el esfuerzo económico, sino una serie de metodológicas de reuniones para ir generando y creando este departamento que nacía, como digo, en el año 2001. Los lineamientos que se priorizaron en el proyecto, porque fue todo un proceso, si a quién capacitamos, comenzamos por cada clínica, comenzamos solo por nosotros, se decide generar los lineamientos que también se sostienen hasta el día de hoy, es que el alcance de las capacitaciones debían ser abiertas a todos los ámbitos del sector de la salud, públicos, privados, mixtos, financiadores, prestadores, en el convencimiento, además, que la educación en gestión debía alcanzar a todos los actores, que no servía únicamente a ser un modelo cerrado para las clínicas. Y que por otro lado, nosotros tenemos trabajadores que trabajan en todos los sectores o en ambos sectores, y además que la educación debía de llegar a todo el mundo. Y por otro lado, que no hay salud que no sea la de todos. Otro gran lineamiento que generó la asociación en ese momento es que el proyecto debía contemplar los modelos educativos para los distintos niveles de la organización, considerando además que la formación debía llegar a todos los rincones y funciones de la organización. Eso entró en una planificación para ir ampliando la oferta a medida que pase el tiempo. Que se brinde un suficiente abanico de posibilidades para minimizar las barreras de accesibilidad. Esto nos ha hecho adaptar a nosotros pensando que el recurso humano nuestro era el usuario de esta propuesta. Por lo tanto, hemos tratado de adaptarnos a los horarios de la gente, a los tiempos de la gente, a las limitaciones de la gente, pero tratar de poder llegar de esa manera a todas las organizaciones. Por otro lado, que el proyecto educativo sea a largo plazo y de carácter técnico, de tal manera de preservar su funcionamiento. Esto era una unidad técnica que se creaba y que tenía que estar más allá de los cambios políticos de las instituciones, y que sea a largo plazo porque no hay proyecto educativo a corto plazo. Que el modelo, además, era otra premisa y un lineamiento que establece la asociación, el modelo mismo genere los recursos necesarios para su subsistencia y su crecimiento, y que se releve la satisfacción del alumno mediante encuestas. Esto fue el origen de un gran proyecto, para nosotros un gran proyecto, que empieza en el año 2001 y que dada nuestra todavía poca experiencia, en principio tomamos una alianza con la Fundación iSalud y comenzamos a hacer en el año 2003, después de iniciar algunos cursos solo nosotros, la maestría en Economía y Gestión de la Salud. Esa maestría, en el año 2003, cuando el país todavía no estaba, todavía estábamos en plena crisis, teníamos nuestras dudas respecto a si íbamos a tener respuesta. Fue tanta la gente que tuvimos que desdoblarlo en dos grupos. Y Salud dictaba en Tucumán 2 maestrías juntas. Fue tal la necesidad que había de la educación en ese momento. Y fue lo que a nosotros nos fortaleció mucho para seguir adelante. Iniciamos en ese momento los primeros 4 cursos también de enfermería, para economato, para administrativos y mantenimiento, generados desde el seno de la asociación y buscando profesionalizar docentes que nos puedan ir brindando esto. En el 2005 seguíamos con iSalud, hicimos un diplomado en gestión de servicios de salud y nosotros particularmente ya teníamos 6 cursos para áreas de servicios. En el año 2006 ya independizamos nuestras funciones
y comenzamos nosotros mismos a hacer los diplomados en dirección, auditoría y dirección médico con la Universidad de San Pablo T, una universidad privada de nuestro medio. Ya teníamos además 9 cursos específicos funcionando y entre el 2010 y el 2011 estamos haciendo en la Asociación de Clínicas el diplomado en dirección de servicios de salud, el diplomado en auditoría, el diplomado en enfermería y el diplomado en recursos humanos para las organizaciones de salud. En este momento tenemos 16 cursos específicos para áreas de servicio funcionando y en cursado. Nuestra oferta actual, ya les he mencionado los programas de posgrado, y estos son los cursos que nosotros no los voy a leer a todos porque lo tienen ahí también. Estamos en este momento dictando o están concluyendo o están iniciando, pero a partir del año 2010 tenemos 17 cursos de formación. Bueno, nuestro mayor logro, 2.800 exalumnos que nos siguen visitando, que hoy estuvieron, les puedo asegurar, una gran cantidad acá con nosotros. 950 son egresados de los posgrados y 1.850 son egresados de cursos. Hay 300 alumnos en este momento en cursado entre Tucumán y Jujuy. Jujuy tenemos un diplomado. Y una cosa que nos llena de satisfacción, el 38% de nuestros exalumnos en el término de entre estos 10 años reinicia el cursado de alguna modalidad. En diplomados, en cursos, permanecen en actualización. Y el 15% de exalumnos ha iniciado otro diplomado a lo largo de estos años. Nosotros tenemos alumnos que van haciendo ya el 4º diplomado con nosotros. Es para nosotros de verdad nuestra mayor satisfacción. El 32% de exalumnos pertenece a provincias a otras provincias de la región. Nosotros tenemos en este momento toda la región del NOA, a pesar que tenemos un mendocino y un sanjuanino también. El resultado de las encuestas del alumno verdaderamente nos ha superado siempre los objetivos propuestos. Tenemos actividades en otra región, y ya les conté que hemos iniciado el diplomado en dirección en Jujuy y estamos pronto a iniciar otro en otra provincia del NOA, si Dios quiere. Otros logros que tuvo el departamento desde el seno de la asociación es que decidió crear el Instituto de Políticas, Economías y Gestión de la Salud para que el desarrollo de la actividad docente vaya de la mano del desarrollo de una actividad de investigación y el desarrollo de modelos de gestión. Está ya iniciada esta actividad, hay un equipo trabajando y verdaderamente creemos que va a tener un gran futuro el IPGES. Hemos incluido en los equipos docentes de profesionales exalumnos de nuestros diplomados y se está gestando un grupo de profesionales muy interesante para ser docentes de nuestros diplomados. Y el desarrollo, la implementación de los proyectos finales y de la tesis nos da una gran satisfacción saber que hoy están implementados en la región. Por último, nuestro proyecto es seguir creciendo. No nos vamos a quedar quietos, pero fortalecer nuestra oferta de formación. Queremos, a partir del año 2011 o del año 2012, está el proyecto ya hecho, vamos a poner en funcionamiento el Observatorio de Recursos Humanos para el sector de la salud en la región. Queremos desarrollar los programas de investigación desde el IPGES. Vamos a desarrollar los programas de actualización exclusivamente destinados para los exalumnos, una actividad que ya está planificada y que empieza en el año 2012. Y deseamos de verdad fortalecer vínculos interinstitucionales con entidades formadoras y con instituciones que nos puedan, no me acuerdo qué más bien que decir, pero de verdad para nosotros es una experiencia prometedora, nos ha dado una gran satisfacción. Y quiero por último decirles lo que sí creemos y estamos absolutamente convencidos, que propiciar la formación de nuestros recursos humanos es encontrar la solución a una parte importante de la crisis del sector. Creemos que el déficit de formación, la debilidad que tenemos en la profesionalización es una crisis del sector, es parte de la crisis. Segundo, estamos convencidos que el propiciar la formación es responsabilizarnos de una función que nos compete como protagonistas del sector.
Nadie lo puede hacer por nosotros. Y somos responsables de las consecuencias de la ignorancia. Y por último, creemos que propiciar la formación permite abandonar la inercia y trasladarnos por lo menos a organizaciones inteligentes, con recursos humanos, con mayor proactividad, más motivados y de mayor pertenencia para nosotros. Con esto, muchas gracias.